bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video de hoy les voy a enseñar todo lo que tienen que saber acerca de los trompos parados, también conocidos mundialmente como upright spins. Les voy a sacar las dudas de las siguientes preguntas que me han hecho millones de veces. ¿Qué significa? O sea, ¿cuál es su nomenclatura? ¿Cuántos tipos de trompos parados hay? ¿Cómo mejorarlos? ¿Qué ejercicios se pueden hacer para poder girar más y para poder entender qué filo y qué presiones hay que hacer al momento de girar un trompo parado? Soy Julie Angelosi, profe de patín hace más de 10 años, pero no hablemos mucho sobre mí, arranquemos ya con el video. Como les dije, trompos parados, también conocidos como upright spin, que significa en español giros verticales. ¿Cómo los reconocemos? Fácilmente. El cuerpo tiene que estar erguido, o sea, para arriba, apuntándose arriba. Y lo otro que tenemos que saber para reconocer que es un trompo parado es que la pierna de base va a tener que estar en extensión, extendida. No se puede flexionar siempre extendida. Cuando vemos estas dos características, que el cuerpo está erguido y que la pierna de base está extendida, ya sabemos y reconocemos que es un trompo upright spin, trompo parado, giro vertical, como quieran decirle. Ahora que conocemos de qué se trata en los trompos parados, podemos ver y diferenciar la gran variedad de trompos que hay. Principalmente, y los más conocidos, son 4, porque van a variar de acuerdo al filo y a la dirección de nuestro pie. Por ejemplo, llamémosle filo a la presión que hacemos en nuestro patín. Entonces va a haber un filo interno, si pisamos la parte de dentro del patín, o un filo externo si pisamos la parte de afuera del patín. Y también va a variar de acuerdo a la dirección, si es para adelante, girando para adelante, o girando para atrás. Siempre prestémosle atención a nuestros pies. Entonces, en base a eso tenemos 4 trompos. Trompo parado interno atrás, trompo parado adelante externo, trompo parado externo atrás y trompo parado interno adelante. Esos son los 4 que vamos a aprender hoy y se los voy a explicar bien en detalle para que no les quede ninguna duda. Así que, a patinar. Hay algo que tienen en común, que son las fases de los trompos. Y vamos a verlas así entendemos después cómo hacer cada una de acuerdo al trompo que tengamos ganas de aprender o queramos hacer. 4 fases. Número 1. La número 1 es la entrada a la preparación. Todos aquellos movimientos que hacemos, por ejemplo, patinar para atrás, todos los movimientos que hacemos antes de empezar a hacer el trompo. Y puede ser un deslizamiento para atrás, por ejemplo, voy patinando, entro, trompo. Puede ser para adelante, entro, trompo. Todos los movimientos que hagamos antes de hacer el trompo es la fase de preparación o entrada. Después tenemos la segunda fase, que es la parte de centralización. Nosotros venimos en la preparación buscando una velocidad horizontal, o sea, queremos adquirir mayor velocidad. Patino, patino, más velocidad. Pero al momento de querer hacer la centralización para detener toda esa velocidad que viene en horizontal en un lugar y quedarnos girando en un lugar sobre nuestro mismo eje, sí o sí tenemos que cambiar esa velocidad que tenemos horizontal en un lugar para quedarnos girando. ¿Y cómo hacemos eso? Con la famosa fase de centralización. Nosotros estamos patinando, preparación y detengo. ¿Cuándo detengo? Convierto toda la velocidad de cuando venía patinando y agarrando velocidad hacia adelante, por decirlo de una manera, o hacia atrás, y la convierto en una velocidad angular, que sería girando sobre nuestro propio eje. Esto es velocidad angular. Tiene la parte más rebuscada o por ahí más complicada de un trompo, que es la fase de rotación o giro. Tenemos que concentrar toda nuestra fuerza y mantenernos firmes porque un leve tambaleo va a hacer que nuestro giro se gire para todos lados. Y no es la idea. Acuérdense que siempre tenemos que buscar de girar en un mismo lugar y no ir girando por todos lados en la pista. Y por último, una vez que nos salió, la preparación de entrada, la centralización, el giro rotación, viene la fase número 4, la salida y la finalización de nuestro trompo. La hemos visto en la parte de aprender hacia salto, que es terminando hacia atrás. Uy, basta de información complicada, hasta yo me mareé explicándolo. Empecemos con los trompos. El primer trompo que vamos a hacer es el trompo interno atrás. Pensemos, si es interno, tengo que pisar la parte de adentro del patín, y si es atrás, nuestro patín tiene que girar para atrás. Entonces, vamos de aparte. La entrada la vamos a hacer deslizando hacia atrás, con el pie derecho de base, deslizando hacia atrás. Al momento que decidimos hacer el trompo, vamos a hacer un paso Shoto para poder enganchar la centralización. Entonces voy pateando hacia atrás, brazo firme, pierna derecha de base, adelante y acá. Este es el momento de la centralización. De acá lo que tenemos que lograr es detener el trompo en un lugar X de la pista, donde ustedes quieran, para lograr detenerlo y convertir esa velocidad que veníamos patinando en grande en una velocidad angular chiquita sobre nuestro mismo eje. Vamos a presionar la rueda de atrás de afuera, la rueda externa. Con esas ruedas nos va a ayudar a que una vez salgamos hacia adelante,
a quedarnos en el lugar girando. No podemos estar 15 horas girando así, porque no está bien. Aparte vamos a perder toda la velocidad. La idea es que la centralización no dure más de medio cuartito de vuelta, por decirle de alguna forma. Entro, medio, y una vez que estoy acá, tengo que cambiar automáticamente de filo para empezar a hacer el trompo interno atrás. Empieza la fase de la rotación. La pierna de atrás se va a pasar hacia adelante estirada y se va a acercar luego hacia arriba en forma de garzas. Entonces, brazo en posición, mismo brazo, misma pierna atrás. De acá va a pasar para adelante y se va a subir. Entrada. Y subo. Que hay que ponerse firmes, hay que tener cuidado de que los hombros no se tiren para adelante, sino siempre de arriba. Que los brazos acompañen y cierren despacito. Si lo cierran rápido, no les va a girar. Tienen que acompañar y hacerlo suavemente. Y termino hacia atrás en externo. Entonces ya vimos las 4 fases. La entrada, pateando hacia atrás con Shoto, cambio, luego hacer la centralización. De la centralización que estoy pisando hacia afuera, paso rápidamente a cambiar de filo a interno atrás para lograr girar hacia atrás. Y una vez que giré, divina diosa, termino el trompo. Qué calor que tengo. Me corté el pelo, entonces ahora no me llega a hacerme el ruetito. Me fui de tema, perdón, pero me causa gracia, parece que tengo un soletito. Trompo número 2 que vamos a aprender el día de hoy es el trompo interno adelante. Vamos a hacer la misma entrada del trompo anterior, pero vamos a hacer un cambio de pierna para poder ejercer el nuevo trompo. Vamos a empezar con el ejercicio ahora. A diferencia del anterior, como les dije, tenemos que hacer un cambio de pierna. Entonces vamos a ubicar la derecha, va a ser nuestra base. Los brazos los vamos a ubicar en contraposición. Si les es más cómodo en posición pueden hacerlo, pero mi experiencia es mejor en contra porque les va a ayudar mejor a mantener el equilibrio. Entonces brazos en contraposición y de acá lo que van a buscar es pisar la parte interna del patín y que el patín de base gire hacia adelante. Vengan, vengan. Van a tener que presionar del patín derecho la ruedita de atrás de adentro. Tenemos que lograr que nuestro pie gire así. Volviendo. Brazo en contraposición. Presiono freno solamente para no moverme. No es para empujar. Ojo, no se empujen. Es para quedarse en el lugar. Posición. Espalda derecha. Empujo. Giro y acerco. Casi me caigo. Otra vez. Ese sería el trompo interno adelante. Vamos a verlo ahora con entrada y cómo podemos hacer el cambio de pie. Nosotros vamos a estar pateando para atrás, vamos a hacer la entrada y una vez que hacemos la entrada cambiamos de pie y automáticamente de filo. ¿Se entendió? Voy de nuevo. Ese sería el trompo interno adelante. No estoy preparada mentalmente para esta parte del video. Vienen los trompos más complicados, se lo digo lo más complicado porque son los que usualmente cuestan más aprender porque hay que hacer un filo un poquito difícil. El trompo que vamos a aprender ahora se llama trompo parado, externo adelante. Vamos a empezar. Le voy a decir la base, es con la pierna izquierda de base y si decimos externo adelante quiere decir que tenemos que pisar la parte de afuera del patín y nuestro pie tiene que ir hacia adelante. Esa sería la base. Y hasta acá llegamos, corta, corta. Vámonos. Para empezar con este trompo lo que tenemos que hacer es aumentar la presión en nuestra centralización. No vamos a cambiar de ningún filo, solo vamos a aumentar la presión que estamos haciendo en la centralización. Cerquita, cerquita. Nosotros en la centralización estamos pisando la parte de afuera de nuestro patín porque es en externa y pisamos la rueda de atrás. Al momento de hacer el trompo lo que tenemos que hacer es aumentar aún más la presión que vamos a ejercer sobre la ruedita trasera externa de nuestro patín izquierdo. Los brazos pueden ir en posición, en contraposición o en los laterales. Como les quede más cómodo pueden intentarlo de las 3 maneras y analicen ustedes qué les conviene más. La pierna libre se va a alargar a la diagonal atrás y la pierna de base puede estar levemente flexionada para poder ejercer mejor la presión. El cuerpo sí o sí tiene que estar firme porque si no, no nos va a ayudar y se nos va a terminar pasando. Entonces cuerpo firme, brazo firme, pierna libre a la diagonal atrás. Esa sería la base del trompo externo adelante. Fíjense que si me mantengo en esta posición, giro un poquito. Si queremos aumentar la rotación, tenemos que empezar a acercar los brazos y si queremos aumentarla aún más, lo que tenemos que hacer es acercar la pierna. Cuando acercamos la pierna, la vamos a acercar y va a quedar como semiflexionada. De acá que está extendida, se va a acercar y va a quedar semiflexionada en esta posición.
yo entiendo y sé que es muy difícil lograr este filo, por eso podemos hacer diferentes ejercicios. Un ejercicio bastante fácil. Y lo que van a hacer es generar medio cuarto de vuelta con sus pies. Medio cuarto, frenan, medio cuarto, frenan, medio cuarto, frenan, medio cuarto, frenan, medio cuarto, frenan. Entonces se van acostumbrando a qué filo tienen que pisar para empezar a girar. Luego, después del medio cuarto, pueden empezar a hacer vuelta entera, pero de a poquito. El calor que tengo no se imagina, estoy con mucho calor. Pero no me importa, yo les voy a seguir enseñando igual. Antes de que siga pasando todo este video y les siga complicando la cabeza, que va a flotear de tanta información, síganme en mis redes sociales, no se olviden, que los espero ya, que estoy subiendo mucho contenido y voy diciendo qué videos vamos a subir. Y nos queda el último trompo por aprender hoy, que es el trompo externo atrás. Pensemos, externo atrás, tenemos que pisar la parte de afuera del patín y tiene que girar hacia atrás. Pierna derecha de base, brazo en contraposición, o puede ser en posición, como prefieran, y la pierna la van a alargar adelante. Lo que van a intentar hacer es que la pierna de base gire hacia atrás, pisando la parte externa del patín. ¿Cómo hacemos que gire? Presionando con mayor fuerza el dedito chiquito del pie, el meñique. Entonces lo que van a tener que pisar con mayor fuerza es la rueda de afuera adelante del patín derecho. Dos ejercicios para lograr este trompo. El primero consiste en, como les dije recién, contraposición y la pierna la largo adelante. Espalda derecha y vamos a intentar girar hacia atrás. Así, de esta manera vamos entendiendo el concepto del trompo. Otro ejercicio que vamos a hacer también es apoyando las dos piernas. Nos posicionamos y giramos para atrás con la pierna apoyada. Entonces nos ayuda a entender el filo que tenemos que hacer hacia atrás, para no caernos si nos animan de una con la pierna tirada del río. Una vez que nos salió ese ejercicio, podemos empezar a generar un enrosque para que gire más. Giro hacia atrás y enrosco. Uy, casi me caigo. Giro hacia atrás, enrosco, termino. Posición, adelante, giro hacia atrás, termino. Y ahora sí, llegó la parte de aprender a hacer el trompo con entrada, preparación, con centralización, giro, rotación y salida, con todo. Pierna derecha, pierna izquierda, interno, 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 interno y cambios atrás. Presten atención al momento de hacer el cambio de filo, que se genera como un giro de 3, presionando de adelante hacia atrás. Interno, externo. Veamos y prestemos atención al detalle. Nosotros empujamos con derecha solo para hacer el empuje, cambiamos, empujamos con izquierda y en este momento la pierna derecha, que es la de base, va a presionar la parte interna del patín para poder centralizar el trompo. Olvídense de la pierna izquierda mía. Presiona la parte de adentro del patín para centralizar el trompo y al momento de empezar a hacer el giro del trompo externo atrás, lo que tenemos que hacer es presionar más, presiono más y cambio atrás. Interno, interno, interno y cambios atrás. Y como se habrán dado cuenta, es una pista que ya filmé otro video, que ya estuve patinando acá, por eso no expliqué mucho de la pista. Sigo estando en Panamá, por lo menos en este video. Espero que les haya gustado mucho y que les sea útil principalmente, y que me haya podido explicar lo mejor posible, porque lo intento constantemente. ¿Qué estoy hablando tanto? Vamos a la despedida, chao. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.